Bueno, este capítulo 14 de Romanos es un capítulo muy interesante, porque parece un tema superfluo, pero no lo es. Va a hablarnos acerca de, como cristiano, un ser humano que puede comer o que no puede comer, que puede beber o que no puede beber, si tiene que guardar determinados días de la semana o de fiesta. A propósito de la próxima semana, ¿será que esos festivos hay que guardarlos o no guardarlos? Y sé que para nosotros que ya estamos un poquito duchos en la lectura juiciosa de la palabra, esas cosas no son obstáculo para nosotros en ningún momento. Sin embargo, créame que hay doctrinas heréticas que sí, no solamente insisten en eso, sino que esclavizan a la gente. Les dicen que tienen que comer, que tienen que beber, que no pueden comer, que no pueden beber, qué día se tienen que congregar. Es una esclavitud impresionante. Nosotros, gracias a Dios, estamos libres de eso. ¿Por qué? Porque el Señor mismo lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. O sea, el conocimiento libera. Y también nos va a servir para mirar que el Espíritu Santo no deja nada como a la deriva, como a nuestra imaginación. Por el contrario, Él toma tiempo, y casi capítulo y medio, porque parte del 15 también se va en el asunto, para que estemos bien afianzados en esto. Entonces, por eso estamos en ese capítulo 14. Trasladémonos a hace 2000 añitos. Es posible que en una capital como Roma, que además la capital del imperio, hubiese diversas etnias, gente de todo el planeta, mejor dicho. Además, diferentes religiones y trasfondos. Entonces, en todos esos trasfondos y costumbres, Pablo no les escribe porque haya detectado algo que esté ocurriendo allá específicamente, sino porque en su peregrinar como apóstol y en la fundación de tantas congregaciones, se dio cuenta que en algún momento las congregaciones empezaban, algunos de sus integrantes, a derivarse a eso. Entonces, por eso Pablo va a dirigir estos versículos para que el creyente propenda por la unidad y no por las divisiones que ocasiona tener opiniones con respecto a esto, por venir de diferentes trasfondos religiosos o inclusive de costumbres paganas. Entonces, tengamos eso en mente. Y por eso él comienza de esta manera: recibid al débil en la fe. Vamos a mirar que en este capítulo habla de hermanos débiles y hermanos fuertes. Entonces, lo primero que hace es dirigirse a los hermanos fuertes. Fuertes porque se supone que tienen, por su antigüedad en el cristianismo y su comunión con Dios, con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo, una mayor comprensión de lo que el Evangelio es. Entonces, a esos hermanos fuertes, Pablo les dirige este primer verso: recibid al débil en la fe. Ese recibir es: acéptelos. Y usted los va a aceptar por una razón muy válida, y es que Dios los aceptó. O sea, el Señor Jesús los aceptó como hermanos, porque recuerden que todos los creyentes somos coherederos con Cristo, por lo tanto hermanos de Él. Y el Padre Celestial los aceptó como hijos. Es más, el Espíritu Santo fue el que los llevó a nacer de nuevo. Entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo
han recibido a esa persona débil en la fe. Y vamos ahorita a mirar un poquito más qué es ser débil en la fe y por qué. Pensemos otra vez en hace 2000 años. ¿Quiénes llegaban al cristianismo en esa época? Gente del judaísmo. Esa gente del judaísmo, que ahora eran cristianos, venían de esas normas rígidas de la ley mosaica en cuanto a animales puros, animales impuros, bebidas puras, bebidas impuras, días de fiesta, días de guardar. Entonces, esa era un segmento de personas que llegaban a Cristo. Entonces, cuando uno viene de una religión, trasladémonos al día de hoy, sea cual sea esa religión, pero llega al cristianismo, uno viene con muchas normas de esa religión anterior. Y mientras uno avanza en ese crecimiento y en comunión con Dios, eso va a estar ahí marcándote hasta que realmente te das cuenta quién es Cristo Jesús y a qué es lo que Cristo Jesús te ha invitado a participar. También en aquella época de hace 2000 años había un segmento que se llamaban los esenios, con S, esenios. No vamos a ahondar quiénes eran, usted lo puede averiguar allá pero los esenios se caracterizaban porque todos eran en su gran mayoría vegetarianos. Ellos no comían carne, pero resulta que muchos esenios se habían convertido al cristianismo y ya estaban ahí en la congregación en Roma y eran creyentes. Y hablemos entonces también de nosotros los gentiles. O sea, un gentil es aquel que no es judío, que es el pueblo de Dios, los custodios de la ley de Moisés, y el resto del planeta gentiles. ¿Por qué? Porque no teníamos ni Dios ni ley, como dice Pablo, precisamente creo que en el capítulo 9 de esta carta. Entonces, estos paganos venían de cultos paganos. Unos eran de Diana de los Efesios, por ejemplo. Recuerden que había un gran templo allá en Éfeso, donde Pablo tuvo un alboroto tremendo porque él predicaba que no eran dioses aquellos que se hacían con las manos de los hombres, y eso le generó una cantidad de situaciones difíciles allí. Recordemos, por ejemplo, que en un pueblo en especial, cuando Pablo y Bernabé llegaron allí, a uno le dijeron que era Júpiter y al otro le dijeron que era Marte, porque el uno, señor, sí, lo que pasa es que recuerda que hay mitología romana y mitología griega. Júpiter en uno es el equivalente a Zeus en el otro, pero en cuanto a Marte era porque hablaba más Pablo y Bernabé era más calladito. Pero al que le estoy trayendo a colación eso es que cuando llegaron a ese pueblo, en ese lugar adoraban a Júpiter, ¿sí? Y fueron y dijeron: dioses en forma de hombres han llegado y trajeron bueyes para hacerles un sacrificio. A ese punto es el paganismo de los gentiles. Entonces, ahora todos son creyentes, pero en especial esos, por ejemplo, que les acabo de mencionar, los gentiles, estaban acostumbrados a que las comidas, o por lo menos la carne que compraban en la carnicería, la carne que vendían en las carnicerías, era de los sacrificios que se hacían en esos templos. Entonces usted llegaba a la carnicería y decía: ve, necesito que me vendas buey de los sacrificados en tal templo. Y eso se te convertía en una dieta idolátrica, y ahora eran cristianos. Entonces, por eso tenemos lo importante de este capítulo. Quisiera que, si en sus Biblias por favor pueden mirar, ¿qué versión estás manejando ahí en papel? ¿Trajiste tu Biblia de papel? ¿Me la prestas, por favor? Voy a leer y usted me va a seguir allá en Reina Valera. Vaya a 1 Corintios capítulo 8. Esto que vamos a leer acá es importante. Claro que yo tengo eso por aquí.
Permítanme un segundo, a ver, y nos evitamos esto. Reina Valera del 60. Denme un segundito, a ver si soy capaz de hacer esto acá. Sí. Cierro acá. Ahí me van a perdonar, pero es que tampoco es que sea muy ducho acá. Primera de Corintios, capítulo. A ver si lo tengo acá. Lo tengo en una versión antiquísima, en una presentación antigua. Pero se los voy a leer, mire que sí lo tenía. Pablo en el capítulo 8, 9 y 10 de Primera de Corintios, que se los voy a leer, síganme allá en la lectura, por favor. Va a notar cómo en Corinto el problema sí era más fuerte. Entonces, con base en esa experiencia de lo que había ocurrido en Corinto, Pablo ahora les escribe a los de Roma, porque guerra avisada, ¿qué? Pues no mata soldados, ¿cierto? Entonces miren, lo voy a leer rápido, porque este no es el texto de hoy. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, recuerden que Corinto era una ciudad súper pagana, era terriblemente pagana, era, no he dicho, lo que ocurría en Corinto se quedaba en Corinto, así como el dicho hoy sobre Las Vegas. Y no solo eso, la gente cuando estaba hablando de querer tener una vida licenciosa y perdida, el lema era: vamos a corintianizarnos, así, para perderse completamente. Entonces mire el trasfondo en Corinto. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sígame allá si no tiene su Biblia, sabemos que todos tenemos conocimiento, se está refiriendo a los hermanos fuertes. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, porque una vez es conociendo tanto de la palabra de Dios, gracias Topita, se llega a volver insensible. Cuando el Señor a través de Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, no se está refiriendo a que usted sepa mucho de historia o de filosofía o tenga el manejo de alguna ciencia. No, se está refiriendo a que el conocimiento a veces de las Sagradas Escrituras y nuestra antigüedad en Dios nos puede llevar a mirar a los demás por encima del hombro. Pero resulta que Pablo a esos fuertes les dice, tengan cuidado, porque ese conocimiento a ti te puede envanecer, como ocurría con los fariseos y los escribas. Recuerdan que ellos se creían los non plus ultra. Eso puede pasar con muchos cristianos. Pero el ágape, ¿qué hace? Edifica. Y dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, estoy hablando en un lenguaje de 1960, era muy poético, entiéndase ahí comidas, casero. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no hay en todos este conocimiento. Ahí Pablo se está refiriendo tangencialmente a los hermanos débiles, que no saben que Dios es uno, que el Señor Jesús es uno, por los diferentes trasfondos que les mencioné de dónde llegaba la gente. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pensemos, por ejemplo, si usted es de un trasfondo religioso tradicional acá en nuestro país, y llega a un templo de estos donde no hay una sola imagen, ¿sí lo observa? Y uno viene de un trasfondo religioso en donde uno entra a un templo de aquellos y usted ve imágenes por todos lados, la gente viene acostumbrada a los ídolos, ¿o no? Pero cuando las personas empiezan a caminar y se dan cuenta que eso es idolatría, se les convierte casi que en un caballito de batalla hablar contra los ídolos. Pablo me acaba de decir acá, el que tiene conocimiento sabe que el ídolo no es nada. Pero para el que no tiene ese conocimiento, piensa que el ídolo sí es algo. Entonces, tenerlo es hacerlo tropezar.
Pero yo que tengo conocimiento y sé que el ídolo no es nada, pues a mí no me hace tropezar eso, pero sí va a tropezar el que es débil todavía en la madurez, en la fe. Y por amor a ese, es que yo no lo debo tener. Además, pues, por la contaminación que eso significa. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, porque además tenían restaurantes, ¿cierto? La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, el que viene atrasito, que no es tan ducho en el caminar, dice: ah, pero si este come, yo también como. Pero él no se da cuenta que yo estoy comiendo porque tengo conocimiento y sé que después de haber orado por ese pedazo de carne, porque en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 dice que los alimentos quedan santificados por la oración y por la acción de gracias. Él va a pensar que si yo lo hago, hay que hacerlo, pero no porque él esté convencido. Entonces lo va a hacer como si para él fuera un pecado, lo va a hacer tropezar. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Porque recuerde que esa personita, si sea débil, ¿de quién es? De Cristo, no es mía. Entonces, si yo lo ofendo o lo hago caer, realmente estoy atentando es contra Dios, que fue quien lo llamó. Enseguida ahondamos más en eso en Romanos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, eso dice Primera de Corintios capítulo 8. Recuerden que solo lo estamos leyendo de pasón, porque hoy nos compete es Romanos 14. Entonces voy a leer el 9. Aquí hay otro poquito. Pasemos de acá, pasemos de acá, pasemos de acá, pasemos de acá. Sí, aquí en el capítulo 9 de 1 Corintios, recuerden que Pablo estaba en una pelea con los de Corinto. Sí, aquí voy. Desde acá, desde este versículo 9:22, Pablo dice, ¿qué dice? Dios mío, ¿qué pasó aquí? Aquí está. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea anunciador habiéndome ganado otros para Cristo, yo mismo venga a ser eliminado. En ese capítulo Pablo nos enseña que nos debemos a Dios y nos debemos a ganar gente para Cristo. Y en el capítulo 10, recuerden que estoy solamente leyendo, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Más adelante en Romanos, Pablo nos va a decir que el reino de Dios no es comida ni bebida. Y lo que realmente hemos sido llamados es a comer de la doctrina de Cristo, que es lo que está diciendo Pablo acá, y está poniendo como ejemplo el tiempo antiguo en que los israelitas salieron de Egipto, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién es? Cristo. Él quiere llevarnos siempre a Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y trae algunos ejemplos. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está refiriéndose a el becerro que hizo Aarón. También nos dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. Recuerden que después de aquel bacanal idolátrico se dedicaron a fornicar entre ellos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Recuerden que cuando empezaron a murmurar contra Dios, Dios mandó una plaga de serpientes. Solo estoy leyendo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, otra vez nos dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y miren los consejos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Yo creo que estos corintios, que eran bien carnales, cuando leyeron esto quedaron como en las mismas. Tuvieron que leerlo por ahí 10 veces. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? O sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que, y aquí es donde está el problema, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Ya vimos anteriormente que realmente lo que uno le sacrifica a una imagen, como la imagen no es nada, entonces ¿por qué Dios se enoja contra eso? Porque se lo está sacrificando es a los demonios. Eso es conocimiento. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaréis a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este sería un título espectacular para colocar al que tenga una carnicería. De todo lo que se vende, ¿dónde? En la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, la del que es débil. Pues, ¿por qué se debe juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Conservar la salvación del otro y ayudarle a que crezca es muy importante, como podemos ver. Bueno, tenía que leerles eso para que supiéramos en qué nos estamos metiendo. Volvamos acá a Romanos. Ahora sí, ya con eso, escuchemos. Gracias, mi hermano. Con ese contexto, y yo sé que en esto puedo ir rápido porque usted ya lo maneja, Pablo entonces a los creyentes de Roma les escribe: recibid al débil en la fe. Ya vimos a qué clase de débiles: personas cristianas que antes habían estado en el judaísmo, personas cristianas que antes habían estado entre los esenios, personas cristianas que antes eran gentiles. Ahora, son débiles y
sería muy bueno que escucharas esto varias veces luego, son débiles en la fe estos inicialmente porque piensan que son aceptados en Cristo por la fe. O sea, ellos tienen claro que soy salvo por la fe en Cristo Jesús, pero piensan que para poder continuar siendo agradables a Cristo deben guardar ciertas cosas adicionales que se basan en los méritos o esfuerzos propios o humanos, y no se dan cuenta que es por la misma fe que uno sigue permaneciendo en Cristo hasta el final. Entonces, esta clase de personas llegaban a Cristo y se entendían salvos porque habían creído en Cristo Jesús, pero el resto de su vida cristiana intentaban mantenerla guardando normas como estas, y eso es falso de toda falsedad. En la actualidad hay doctrinas así. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar una doctrina muy conocida que son los que guardan el sábado, y estos que guardan el sábado conocen Biblia, saben de Biblia, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque creen que se pueden mantener agradando a Dios por lo que comen o no comen, por los días que guardan o no guardan, pero no porque Cristo Jesús lo sostiene. Veámoslo en otras palabras. Recibid al débil en la fe, me dice Pablo. Entonces, nosotros debemos entender que aunque, por ejemplo, a mí esto no me parece importante, pero resulta que a mí me tiene que parecer importante porque al Espíritu Santo le pareció importante y lo dejo ahí. Porque si no, entonces termino sabiendo más que Dios, y el orgullo entonces me envanece. No faltaba más. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque yo me puedo sentar con una personita de estas nuevas que están con esos trasfondos religiosos, ahora son cristianos, a darles argumentos y a darles Biblia. Pero esto es como un naranjo. Un naranjo no da naranjas sino hasta que ha crecido lo suficiente para dar naranjas. Yo puedo tomar naranjas de otro árbol y colocárselas a ese naranjito. Pregunto, ¿son de él? Es más, puedo causar que se le rompa alguna rama o alguna hoja. Yo debo esperar que haya un crecimiento. Esto no está autorizando al hermano débil a que se quede débil y sin madurar pues toda la vida. Y después de 15 o 20 años en esto, estarle explicando otra vez que es que los alimentos no lo hacen más ni menos delante de Dios. Pero lo que me toca a mí es esperarlo y acompañarlo en su crecimiento, no madurarlo como cuando uno compra un aguacate y está duro y lo mete en periódico. No hay cosa mejor que comerse un aguacatico bien madurado, ¿cierto? Entonces lo mismo ocurre con los creyentes. Yo puedo sentar a una persona, adoctrinarle y decirle que se coma lo que sea, pero si esa persona no ha madurado lo suficiente, esa persona no va a crecer porque yo le eché cantaleta bíblica. Puede comprenderlo, pero una cosa es comprenderlo por la madurez y otra porque me lo metan a la fuerza. Por eso insisto tanto en la lectura juiciosa de la palabra. La palabra te ayuda a madurar. Entonces, hay que amar a esta clase de hermanos mientras crecen, porque si yo me pongo a censurarlos o a argumentar con ellos, va a ser inútil, porque el crecimiento solo lo da el crecimiento, no lo dan mis argumentos. Entonces hay que esperarlo, hay que comprenderlos, y después de un tiempo ellos mismos van a decir, ya entendí. Les cuento un ejemplo, creo que varias veces lo he dicho. Hace varias décadas Dios nos permitió compartirle el evangelio a esta persona. En su amor nos invitó a conocer su finca en Guarne. Cuando llegamos allá, uno subía por unos rieles, muy bonita. En toda la entrada tenía una gruta con una imagen de María más grande que Anderson y más ancha que yo, pero enorme. Entonces cuando la vimos, podríamos haberle dicho, eso está mal, eso es pecado, hay que quebrarla, no se la regala a nadie porque es como regalarle una serpiente a otro. No le dijimos nada. Y estuvimos ahí unos días compartiendo.
Y nos fuimos. Eso sí, le aconsejamos, lo que le aconsejamos, viéndolo bien desde siempre, a toda la gente es: lea la palabra. Al año volvimos. Entonces mi esposa y yo subíamos por los mismos rieles, cuando allá vimos fue un jardín y no estaba el ídolo ahí. Entonces él estaba mirando la reacción mía. Dije: qué bonito el jardín. Y él me dijo: ¿y por qué no me dijiste eso hace un año? Porque yo sabía que si eras obediente y leías la palabra de Dios, ibas a llegar a Éxodo capítulo 20, donde Dios sanciona la idolatría, o a Deuteronomio capítulo 4, o por lo menos ibas a leer el último versículo del último capítulo de Primera de Juan, donde dice: guardaos de la idolatría. Y él mismo se encargó, entonces lo hizo por madurez. Pero el otro error, sí, la misma cosa la hice, pero con error. Después de toda esta cosa emocionante de conocer de Dios, me fui para donde mi mamá, doña Susana. Ella tenía un niño Jesús del tamaño de 2 bafles de esos. O sea, para entrar allá había que pasar así. Y en mi emoción: mamá, descubrí, me había leído en esos días un libro de esos talibanes contra la idolatría, y se la quebré. Yo se la quebré. Y claro, como yo era su ñaña, creo, ella dejó, pero después reaccionó. Qué enojada, se pegó. Y yo era cristiano, ya predicaba y todo, y me puso una calcomanía de esas que usted encuentra en algunas casas que dice: aquí somos de la religión tradicional, no insista, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero: no recibir al débil en la fe para contender con él. Eso es, pero no para contender sobre opiniones. Y aquí viene Pablo y dice: porque uno cree que se ha de comer de todo. Ahora, ¿por qué uno cree que se ha de comer de todo? Porque uno tiene fe y ha leído las Sagradas Escrituras y sabe que lo consagrado a los ídolos no es nada. Y como dice, si lo busca, o anótelo ahí para que lo lea ahora en casa, 1 Timoteo 4, del 1 al 5, dice que en los postreros días vendrán doctrinas, y lo dice el Espíritu Santo, de demonios que le prohibirán a la gente comer determinados alimentos. El asunto de esas doctrinas es que son de demonios y le van a prohibir a la gente. Pero a los creyentes, Pablo les dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, que usted y yo, cuando vamos a comer algo, le damos gracias a Dios porque nos dio ese alimento, y además oramos para que sean santificados, y punto. Pero ese conocimiento se llama conocimiento. El otro, como todavía no ha crecido, entonces para él eso es pecado. A eso es a lo que refiere Pablo. Porque uno cree que se ha de comer de todo, sin discriminar ningún alimento. Otra cosa es dejar de comer algunas cosas por salud, obvio, pero no hacer del alimento la base para poder tener una relación con Dios. Eso es de demonios. Pero otro que es débil en la fe, porque no ha crecido lo suficiente, porque no se ha alimentado bien de la palabra, digámoslo así, dice: come legumbres, come verduras. Y yo conozco personas que no comen sino verduras, pero no por motivos religiosos, sino por una decisión de alimentación. Pero de que alguien me venga a exigir que solo coma verduras porque con eso agrado a Dios, entonces ahí sí podríamos entrar en alguna discusión doctrinal. ¿Qué pasa con el fuerte? ¿Están aquí, amigos? Muy bien. Dice: el que come no menosprecia al que come. Y ese es el pecado de la vanidad del conocimiento. Porque el que tiene conocimiento considera menor a esa personita y la aprecia de una manera diferente, como en inferior rango, y así no es. Porque el hecho de que esa persona no conozca como yo conozco, no significa que no sea hija de Dios. Y me estoy metiendo con un hijo de Dios y con una hija de Dios. Esto es importante. Pero también en este capítulo el débil se lleva su parte y el fuerte se lleva su parte, porque Pablo dice: y el que no come, no juzgue al que come. Perdón.
No crean que estoy mal por el golazo del 1-1, ¿ya? Y el que no come, no juzgue al que come. Hay una palabra, y es que la persona nuevita que tiene esta afectación, digámoslo así, es muy melindrosa, ¿sí? En aras como de ser muy consagrada a Dios, realmente es muy caprichosa. Entonces Pablo le dice a esos: como usted no come, no se ponga a juzgar a los que sí comen. Y mira que intrínsecamente hay un llamado a crezca. O sea, te vamos a amar, te vamos a querer, no vamos a contender por eso, pero tienes que crecer. Tienes que crecer. Entonces Pablo le está diciendo al que es escrupuloso en cuanto a esta clase de cosas, que crezcan y no quiera que los demás se vuelvan escrupulosos como él. ¿Sabe dónde nota mucho esto uno? No con ustedes, porque son casi que serafines. En un asado con miembros de otras congregaciones. Es más, en un asado hasta con pastores de otros lugares. Aquí por lo general hacemos integraciones con pastores de la ciudad, y definitivamente tuvimos que dejar de dar morcilla. ¿Sí? ¿Por qué? Para no contender con eso. Para no contender con eso. Bueno, y el que no come, no juzgue al que come. Y aquí viene la razón. Vuelvo. Detrás de estas enseñanzas aparentemente sencillas hay cosas muy profundas. Pablo se caracteriza por eso. Dice, porque Dios le ha recibido. Entonces, ¿qué es lo que Pablo me está diciendo? Si Dios ha recibido a ese, ¿por qué lo vas a juzgar por lo que se está comiendo? Y si Dios ha recibido a ese, ¿por qué lo vas a menospreciar por lo que no se come? Entonces el eje de este capítulo, como de toda la carta a los romanos, es el ágape, el amor. Porque Dios le ha recibido. Y entonces ahora sí, él entra un poquito más al asunto. ¿Cómo así que Dios le ha recibido? Porque aquí cuando Pablo menciona a Dios, se está refiriendo al Padre Celestial. Aquí en este capítulo Pablo va de Jesucristo al Padre Celestial, porque él sabe que ambos son Dios en el mismo rango. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial ha recibido a ese hermano que come o que no come por medio de Cristo. Es decir, que las personas entramos a Cristo Jesús sin ninguna otra regla que creer en Cristo Jesús. Eso es lo único que a nosotros nos debe interesar. Así que si yo juzgo al que come, me estoy colocando en el lugar de Dios. Y eso a Dios no le agrada. Y si yo menosprecio al que no come, me estoy colocando en el lugar de Dios. Recuerdan que a Jesús lo acusaban de sentarse a la mesa con cualquiera, y entonces le decían comilón y bebedor de vino. Y el Señor Jesús les decía, es que ustedes no los tienen nadie contento. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino. Se recuerden que Juan el Bautista comía langostas, grillos, todas esas cosas. Y el Señor Jesús, que sí comía y se sentaba a la mesa con los otros, le decían borracho y comilón. A la gente usted no la va a mantener contenta jamás. Pero esta carta y este capítulo 14 está dirigido a cristianos, no a gente que estaba y persistía en el judaísmo o persistía en el paganismo. Entonces Pablo va aumentando el tono y dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Yo sé que nosotros ya no estamos en este tiempo para ofendernos con que nos digan criados de Dios. O sea, porque tú y yo sabemos que ser siervos de Dios es el mejor de los privilegios que nos puede ocurrir. Aquí no estamos los gerentes de Dios, no estamos los magnates de Dios, estamos los hijos de Dios que sabemos que somos siervos de Dios, y eso es un gran privilegio. Entonces, lo que Pablo ahora le va a decir a estos hermanos en Roma es que nosotros tenemos un dueño, sea que coma o no coma. Cuando yo me pongo en ese lugar de juzgarte o de menospreciarte, estoy tomando un papel de dueño que no tengo. Porque, y a esto es lo que Pablo quiere llegar también, al único que usted y yo debemos rendirle cuentas es a Dios ese gran día que estemos en su presencia.
a nadie más. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y me muestra la relación que yo tengo con Dios y que el otro tiene con Dios. Entonces me dice, para su propio Señor, ¿está en pie o cae? Porque es que Dios es el único que por ser mi dueño, tú no eres mi dueño, yo no soy tu dueño a este nivel humano, solamente yo, delante de Dios, seré juzgado y Dios me va a decir, ¿caíste o no caíste? No de la salvación, sino del agradarle. Porque recuerden que Dios no quita lo que nos ha dado en Cristo Jesús, pero sí nos puede calificar en cuanto al servicio. Para su propio Señor está en pie o cae. Pablo entiende tanto esto, pero entiéndase usted ya, abuelito ya, de edad, tratándole de explicar a un niño de 2 años y medio algo. Tiene que bajarse, a pesar de todo su conocimiento, a su nivel. Pero Pablo no deja de mostrar el conocimiento que tiene. Cuando él dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero hace esta afirmación, pero estará firme. Ahora, recordemos al principio, tanto los esenios como los judíos, como los gentiles, cuando llegaban a Cristo, sabían que entraban por la fe en Cristo Jesús. Pero varios de ellos, afectados por lo que comían o no comían, por los días que guardaban o no guardaban, pensaban que está bien, yo llego a Cristo Jesús, pero mi vida cristiana la tengo que sostener yo, con base en abstenerme de comer, de beber o de guardar días. Error. La vida cristiana, no solamente la entrada es por Cristo Jesús, sino que el mantenerme en ella es gracias a los méritos de Cristo Jesús. Porque si yo pudiese mantener mi vida cristiana en mis propios méritos, entonces en vano murió el Señor Jesucristo. En vano murió el Señor Jesucristo. Y esto se llama madurez. Pablo, aunque le está dirigiendo la carta a hermanos débiles en la fe también, no se comporta él como débil en la fe. Él no puede negar lo que el Espíritu Santo le ha entregado para edificar a la iglesia del Señor. Por eso dice, pero estará firme. Y entonces el débil en la fe dice, ¿y por qué va a estar firme si comió eso o no guardó ese día? Y él le contesta, porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿qué? Firme. O sea, yo en Cristo entro por Cristo, me mantengo por Cristo y llego al final gracias a Cristo. Punto. No es por mis propios esfuerzos. Eso se llama la gracia. Eso es gracia en su máximo esplendor. Ahora, yo por la gracia, entonces puedo dedicarme a hacer lo que me dé la gana porque sé que por Cristo Jesús voy a ser sostenido. Pablo dice en Romanos, en la versión del 60, en ninguna manera. Pues sería el más ingrato de los seres humanos yo, sabiendo que me debo a Cristo en santidad, ponerme a hacer todo lo que me dé la gana a mí. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, Pablo está insistiendo, solo Cristo puede hacer que estemos firmes en su caminar. Entonces, el primer asunto es, hay que comer determinadas cosas o no comerlas, hay que beber determinadas cosas o no beberlas. Pero había otro asunto, los días. Y ese es lo que Pablo toca en este versículo 5. Y dice, 1, diferencia entre día y día. Estas diferencias de los días surgen por asuntos religiosos. Yo no estoy hablando de otra cosa. Porque recuerden que, por ejemplo, los judíos guardaban el sábado, porque coincidía con el sabbat. O sea, la palabra en el original para día de descanso es sabbat. O sea, no es que el sábado es lo que Dios mandó a guardar, sino que el sabbat era el tiempo de descanso y había sabbats grandes y había sabbats normales. Por ejemplo, los judíos se reunían los sábados en las sinagogas y para ellos coincidía ese sabbat con que fuese un sábado, pero pudo haber sido un martes o un miércoles. Entonces, empecemos por ahí. Se está refiriendo a esa clase de cosas. O si usted lee todo el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que los judíos tenían días de fiesta para determinadas cosas, que esto, aquello. Sin embargo, en la carta a los Gálatas,
usted puede leer en el capítulo 4, versículo 10 y 11, lo buscas por favor, Anderson, y lo lees, que los de Galacia, que estaban siendo visitados por judíos, habían empezado a guardar días y algunos inclusive hasta se querían circuncidar. Entonces Pablo les dice: ustedes están locos. Habiendo empezado por el Espíritu con mayúsculas, o sea, el Espíritu Santo, para creer en Cristo Jesús, vais a caer de esa gracia por ponerse a circuncidar y a guardar días y cosas así por el estilo. ¿Qué dice? Micrófono para este señor. Gálatas capítulo 4, versículo 10 y 11, para que quede en la grabación. Adelante. Gálatas 4. Gálatas 4, 10 al 11. 10. Guardáis. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo Hasta ahí. os anunció el evangelio del Gracias, Jorgito. Entonces miren, Pablo, lo serio que considera este asunto. O sea, para Pablo, al igual que para nosotros, no es que vengamos un martes para darnos un champú de que venimos más que los otros que solamente vienen los viernes. No. Sino que nos ocupa esto de agradar a Dios. Pablo considera tan serio que esta gente en Galacia estuviera ya guardando días de fiesta como si fueran judíos. Además, los de Galacia no pueden ser más gentiles que otro gentil. O sea, esos sí eran gentiles de pura cepa, pero habían llegado judíos a esa región y ahora querían hasta circuncidarse. Imagínate. Y querían empezar a guardar días, como si eso agradara a Dios. Entonces, por eso Pablo les dice: ustedes están locos, ¿por qué hacen eso? Sí, habiendo creído en Cristo, en este caminar se sigue creyendo en Cristo. Entonces, aquí Pablo ataca eso y dice: uno diferencia entre día y día. Otro, entonces, ¿qué hace el débil? Diferencia entre día y día, ¿sí o no? Pero el otro, que es fuerte, todos los días le son iguales. ¿Por qué? Porque no es que considere que todos los días sean iguales porque no le importan. No. Considera que todos los días son iguales porque todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, sea enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre, todos los días y todos los meses y todos los años, mientras estemos en esta tierra, los tenemos consagrados a Dios. O sea, vivo en un continuo día consagrado al Señor. Y de paso, Pablo le está diciendo a aquellos que sí eran hipócritas, que eran una cosa en el templo y otra cosa en la casa y otra cosa en el negocio y otra cosa cuando iban a el centro comercial. ¿Me hago entender? Entonces, el asunto acá es que el que considera y juzgue iguales todos los días no era para darse el ancho en las fiestas paganas o todas esas cosas. No. Es que yo estoy consagrado a Dios 24/7. No tengo que esperar un sábado para poderme consagrar a Dios. No. Todos los días son iguales porque son dedicados a Dios. Y aquí viene lo de la renovación del entendimiento. Pablo sabe que venimos desde el capítulo 1. Vuelvo y te insisto, sería muy bueno que repasaras lo que ya está montado en la plataforma desde el capítulo 1 al día de hoy. Creo que con estas son varias docenas de enseñanzas que Dios nos ha permitido de esta carta a los romanos. La necesidad de renovar continuamente el entendimiento. Mira, por ejemplo, vamos a estar en reposo de actividades religiosas la próxima semana, después del martes, pero, por ejemplo, te voy a enviar las 6 charlas que hay de Tito,
para que escuches una diaria y sigamos renovando entendimiento. Entonces, Pablo ahora me dice, si yo soy un creyente en Roma hace 2000 años, cada uno esté plenamente convencido, ¿en dónde? ¿En dónde? En su propia mente. O sea, en lo interno. Porque ¿qué ocurría y qué ocurre con dejar de comer cosas? Que eso es externo. O dejar de beber cosas, eso es externo. O guardar días de fiesta religiosa, eso es externo. Pablo me dice que yo como creyente debo estar plenamente, o sea, no me deja fisura para que sea un 99% o un 99.99%. Está hablando de que mis actos hacia Dios y en comportamiento con los demás deben venir de un 100% de mi convencimiento en mi propia mente. O sea, actúo porque creo eso, no porque te esté imitando o porque me estés imitando, no porque me estés prohibiendo o porque me estés autorizando. Entonces aquí me habla de la intimidad y de la comunión que hay. Tú y yo sabemos por experiencia que el crecimiento es personal y puede estar casado, pero Dios a mi esposa no le va a pedir cuentas por mí, le va a pedir cuentas por ella. A mí no me va a pedir cuentas por ella, me las va a pedir por mí. Usted puede ser bien novio y bien novia, pero el día, porque vamos a llegar a los versículos finales de ese capítulo, Pablo va a echar mano de una expresión, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ese día, supongamos que Lina no le va a decir a la señora, no, pregúntele a Anderson. No va a poder decir eso. Anderson estará ahí en la filita, pendiente de lo que le van a preguntar a él. O el papá a responder por los hijos, o los hijos a responder por los padres. No es así, no es así, no lo es. El viernes, si Dios nos permite la vida, hablando de esto de que no nos preocupemos por lo que tenemos que comer o beber o vestir, vamos a mirar que el reino nos da unos parámetros muy diferentes para lo que es comer, beber o vestir, porque muchos creyentes durante mucho rato siguen tratando de agradar a Dios, pero en los principios caídos del mundo, en cuanto al comer, al beber o al vestir. Pero bueno, eso lo dejamos para el viernes. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, para que lo entendamos, no se meta en lo que no le importa. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Dedíquese a lo suyo. Lo que usted haga o deje de hacer, hágalo para Dios. Lo que usted guarde o deje de guardar, guárdelo o déjelo de guardar para Dios. Deje de estar echándole al otro. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí viene. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Sea un sábado, sea un día festivo, sean tantas fechas de ayunos que hacían los judíos. Usted puede encontrar esto en la iglesia en Jerusalén, en los capítulos de Hechos, del 20 en adelante. Usted va a encontrar que muchos de los judíos, inclusive el apóstol Juan, Jacobo, el hermano del Señor Jesús, los mismos judíos que estaban en Jerusalén, gente de ese calibre, seguía guardando algunas cuestiones de la ley mosaica. Cuando Pablo fue allá, les respetó eso, siendo él también judío, pero lo que no podía permitir era que esas cosas afectaran a los creyentes gentiles, y por eso les dijo: ustedes no pueden obligar a la gente a circuncidarse, ni la pueden obligar a guardar días festivos, ni la pueden obligar a dejar de comer o beber tales cosas. Pero Pablo, como hermano fuerte, no puede, en aras de, porque hay una expresión que una vez escuché, la tiranía de darle gusto al inmaduro se convierte eso en una tiranía, y tienes que sacrificar cosas realmente importantes por darle gusto a un malcriado o una malcriada.
Porque no negamos que todos pasamos por una etapa de crecimiento, pero hay algunos estancados impresionantes. Entonces Pablo está llamando a esto, dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no le hace caso. Entonces, ¿a quién está agradando el que guarda el día? A Dios. Y el que no lo guarda, a Dios. Y vuelve y les insiste en eso, porque es que Pablo está convencido de que Cristo en la cruz canceló la observancia de los días mosaicos. Pablo no obligaba a nadie a guardar los días. ¿Y quién más tremendo que Pablo como judío, ya cristiano? Porque recuerden que él era de la secta de los fariseos. Esa gente sí era a rajatabla para guardar las cosas, pero Pablo no le impuso eso a nadie. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y les agrega, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Claro. Entonces, lo mismo de los días, Pablo le dice, por la misma razón pasa con la comida. Y eso era lo que les mencionaba ahora en 1 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5. Porque según Pablo, que ya le explicó a los de Éfeso, porque recuerden que Pablo, la carta se llama Carta a Timoteo, pero Timoteo pastoreaba en Éfeso. A los de Éfeso entonces les dice que por la oración y por la acción de gracias, todos los alimentos quedan santificados y limpios. Pero no hablemos solamente del apóstol Pablo. Recuerden que el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos hizo limpios todos los alimentos. Cuando dijo, es que a un hombre, a un ser humano no lo contamina lo que come, porque todo lo que come va ¿a dónde? A la letrina, al inodoro, al retrete. Pero lo que contamina a un ser humano es lo que sale de su mente, de su corazón, porque de allí es de donde salen los asesinatos, las fornicaciones, los robos, toda esa clase de comportamientos. Eso es lo que le hace daño a la gente. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. El énfasis ahí es, da gracias a Dios. Lo está haciendo para Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también ¿qué? Da gracias a Dios. Por la misma razón, por el mismo motivo. En este versículo 7, Pablo nos muestra un porqué. ¿Qué es lo que mata al creyente en formación? No, esa no sería la expresión. ¿Qué es lo que limita mejor al creyente en formación? No diciendo con eso que uno siempre alcance algún grado de formación que ya no necesita aprender, no. Pero ¿qué es lo que mata al creyente inmaduro, al creyente débil? Eso, que es inmaduro, que es débil. Y olvida este principio. Pablo dice, porque ninguno de nosotros, y mire qué tan lindo Pablo, él se mete, porque ninguno de nosotros vive para sí. Desde que usted ya somos creyentes, ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraría si maduraran eso? La gran mayoría de problemas en los que nos metemos es por hacer las cosas a nuestra manera y como si todavía nos perteneciéramos y como si todavía nos gobernáramos y como si todavía fuéramos independientes. Usted escucha expresiones en creyentes, yo soy así. ¿Por qué? Porque mi abuelo allá en las cavernas era así. Y han pasado siglos hasta llegar acá y yo tengo el carácter ese. Oh, yo no cambio. Wow, qué triste. Pablo nos dice, es que ninguno de nosotros ya vive para sí. Y no solamente está hablando de la vida temporal,
Porque también dice, y ninguno muere para sí. Pablo lo que está diciendo es, vea, viva la vida temporal agradando a Dios. No a usted mismo o a los demás, a Dios. Y si a usted le toca morir, que sea por agradar a Dios. No porque estaba cometiendo por allá un delito, no porque se metió en una pelea. El apóstol Pedro es muy simpático porque dice, o da a entender allá en su primera carta, fíjese bien si lo que usted está sufriéndolo por Cristo. Porque la gran mayoría de sufrimiento en los que nosotros nos metemos es por nuestra propia pecaminosidad, por nuestra propia carnalidad, por nuestros propios malos deseos. Entonces, a veces nos encontramos diciendo, no, es que yo estoy aquí en la prueba, hermano, qué prueba tan difícil. ¿Y por qué? ¿Cuántas iglesias has fundado? Contame. ¿Cuántas epístolas has escrito? Contame. Sí. No, nada. Estoy sufriendo esto porque... ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos que revisar eso. Cuando Pablo dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y porque ninguno de nosotros muere para sí, es porque estamos glorificando a Dios en cada uno de los actos de nuestra vida, y aun si nos tocara morir. Y ponemos cara de mártires. No, pues el apóstol Pedro crucificado al revés. No, el apóstol Juan por allá en Patmos entre todas las piedras. No, pues o sabemos las historias de cómo murieron mártires por la historia de cada uno de los apóstoles, la excepción de Juan, y ponemos una cara de mártires. Hermanos, yo aquí estoy en la prueba, es que este camino, a ver, venid, revisemos. Entonces Pedro también nos dice, fíjense, ninguno de ustedes ha tenido que dar su vida por el evangelio, por lo menos hablando de nosotros en la actualidad. Hay un país que se llama la República Democrática del Congo, ¿cierto? Pues no es ni tan democrática ni tan república. En días pasados asesinaron a 72 cristianos. Nosotros aquí estamos de paseo, pero no eso nos autoriza a vivir como nos dé la gana. Donde entren esos radicales aquí, no sé cuántos de nosotros saldríamos corriendo. O imagínense un tipo ahí con un sable o con un fusil diciéndole, ¿usted es cristiano? No, yo estaba aquí, yo soy un rápido, vine a traer un domicilio. Entonces dice, y ninguno muere para sí. Y él está convencido, dice, pues si vivimos, ¿para quién vivimos? A este lado de la existencia temporal, si estoy vivo, es porque vivo para Dios. Miren que es un absoluto. En mi tiempo libre, no. La vida de un creyente, no por ser Pablo, eso es lo que le está enseñando a los de Roma. Y nos dice, y si morimos, ¿para quién? Para el Señor morimos. Es decir, cuando lleguemos allá al otro lado de la existencia, también me está hablando de un absoluto total. Deberíamos reflexionar más sobre esa clase de cosas. Y miren que Pablo está enseñándonos esto en medio de un lío de si se come o no se come una cosa. Él no puede irse por las ramas para darle gusto solo a los débiles, sino que también le está ministrando a los fuertes, pero nos está llamando a tener una comunión mayor. Y él concluye este pedacito diciendo, así pues, sea que vivamos esta vida biológica temporal o que muramos partiendo hacia Él, ese así pues es, de acuerdo con lo que hemos visto en los 7 versículos anteriores y el énfasis que estoy haciendo en este, del Señor somos, soy del Señor, punto. Yo creo que por hoy podemos dejar ahí, sí.
El resto del capítulo es impresionante, usted lo puede leer ahora en casa. Sí, dejemos ahí. Padre, te damos gracias esta noche porque nos has convocado en este sitio a cada uno de los que estamos acá. Tu Espíritu Santo nos trajo para recordar principalmente hoy que si estamos viviendo lo que estamos viviendo, que sea para tu honra y para tu gloria. Si muriésemos, sería porque con eso te estamos glorificando. Pero también te damos gracias, Señor, porque nos recuerdas que eres nuestro amo, eres nuestro dueño, de que no nos pertenecemos, de que entre más tiempo estemos por ahí como rueda suelta, sin tener este sentido de pertenencia que nos obliga a vivir bajo tus parámetros, nos vamos a dar muchos golpes, pero muchos, y tendremos muchos dolores de cabeza y muchos tropiezos, pero desafortunadamente ninguno por ti, todo por nuestros errores y pecados. Así que te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a crecer para no quedarnos estancados como los hermanos débiles que discutiendo en qué comían o qué bebían o qué día guardaban, se olvidaban, como también los hermanos fuertes, por menospreciarlos a ellos, de que esto es una cosa distinta. Hay un porqué mayor, que nosotros no fuimos llamados a dejar de comer o a comer, o a guardar días o, no guardar, o a dejar de guardarlos. No, hemos sido llamados con un propósito mayor que esas insignificancias. A ti esta noche, amado Espíritu Santo, amado Padre Celestial y Señor Jesús, a los tres, sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios nos bendiga.